Hola, hoy vamos a tejer estos cuellos, también les llaman buffs, son comodísimos o bufandas infinitas. Se los pone uno así en el cuello, son muy calientitos y súper padres, son muy vestidores. Tenemos estos dos, miren qué padre. Y vamos a tejer uno. Las medidas son de largo completo, dando toda la vuelta, 66 centímetros y 31 de alto. Pueden hacerlo más angosto si ustedes quieren. Lo que vamos a ocupar son unas tijeras, estambre del número 4 y van a ocupar 160 gramos del estambre. En este caso yo voy a ocupar un gancho del número 6, una aguja estambrera y su cinta métrica. Entonces, empecemos. Vamos a hacer nuestro nudo y vamos a tejer 42 cadenas, flojitas como siempre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Ahora, las vamos a tejer con medio punto alto. Vamos a tejer una más, cargamos hilo y en la siguiente cargamos y sacamos 3. Y eso vamos a hacer de aquí al final. Vamos a llegar. Faltan 2. 1 y 2. Lo que hacemos es hacer medio punto, una cadena, perdón, y en el primero vamos a hacer un medio punto alto. Y en esta vamos a tomar el de atrás, puros medios puntos altos. Todo el cuello o buff o bufanda infinita la vamos a tejer exactamente igual. Aquí vamos a tomar los dos, una cadena, volteamos, en el primero lo tejemos completo y vamos a volver a hacer lo mismo, medios puntos altos, tomados por la parte de atrás. Y entonces donde se empieza a ver esta cadenita que se ve muy bonita. Esta es nuestra tercera vuelta. Estas también son muy fáciles de contar. Aparte es reversible también.
Aquí nos faltan 3. 1, 2 y esta tomamos las 2. Aquí procuren no apretar el punto, porque si no se empieza a apretar aquí. Una cadena, volteamos, aquí la tejemos completa y empezamos por atrás otra vez. Y así nos vamos a ir y vamos a tejer 55 vueltas o lo que les dé 66 centímetros. Miren, ahora tenemos la cadenita por este lado. Ahorita la vamos a ver. Nos vemos al final. Otra vez, aquí tomamos los dos. Una cadena, volteamos, lo tejemos tomando los dos completos y volvemos a empezar a tomarlo por detrás. Y ahorita les voy a enseñar cómo se ve por delante y por detrás. Aquí otra vez las dos. Uno, volteamos, este lo tomamos completo, sacamos y otra vez por detrás. Y ahora sí, les voy a enseñar y nos vamos a ir. Para mis 66 centímetros, ahorita vamos a contar cuántas van a ser mis vueltas. Ok, nos detenemos. Vean cómo queda. Aquí queda una línea, aquí queda la otra y aquí va la otra. Y por el otro lado pasa lo mismo. Una línea, otra línea y aquí va la otra. Nos vemos a los 66 centímetros. Ok, aquí yo ya llegué a los 66 centímetros. Voy a contar las vueltas por si a ustedes les sirven. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 55. Aquí no importa si son pares o nones. Vamos a terminar de tejer y cerrarlo. Este lo vamos a cerrar con aguja. Listo. Ahora vamos a dejar un buen tramo de hilo. Estambre. Y vamos a hacer nuestro, creo que me pasé de estambre, pero vamos a hacer esto. Ahora vamos a elegir por dónde lo vamos a coser para que se note lo menos posible. Aquí lo tenemos. Está larguísimo, pero bueno, ahorita lo recorto. Ok, quedamos aquí y vamos a tomar el primero, mejor este nudo con este nudo.
No, sí está muy largo, espérenme. Lo vamos a cortar. Vean nomás. Déjenme cortar. Está demasiado largo. Bueno, ahí está uno. Ahora vamos a tomar este con este. Esta es la cadena y vamos con este. ¿Quieren checar que van derecho? Ábranlo. ¿Ya vieron? Esto ayuda muchísimo. Vean cómo va. Oh, la. Estoy haciendo cosas raras. Y el último. Hagamos lo mismo, estírenlo para que vean si no queda como este huequito que me está quedando. Y pueden hacer esto, ¿de acuerdo? Lo hacen, lo voltean y esconden ya su hilo. Ahora me voy a regresar. Y listo. Aquí lo tenemos. Ah, no. Es cierto, no está listo. Nos falta un hilo. Ok. Déjenme voltear esto por si no se ve.
Regresamos este pedacito. Cortamos. Y listo. Aquí la tenemos. Miren. Vean qué padres. El usarlas de diferentes colores también es padrísimo. Es al gusto de cada quien. Y la verdad es que se disfrutan muchísimo. Ojalá les haya gustado mucho. Cualquier duda que tengan, déjenmela en los comentarios para resolvérselas. Saludos, gracias, bye.